Soldadura por arco eléctrico. Esta investigación fue realizada por el alumno Rodríguez Moya Víctor Adriel, asignada por el maestro Reino Olivares Guillermo de la materia Taller Mecánico. ¿Qué es la soldadura por arco eléctrico? Soldadura por arco eléctrico es un proceso de soldadura por fusión en el cual la unificación de los metales se obtiene mediante el calor de un arco eléctrico entre un electrodo y pieza a soldar. El arco eléctrico es una descarga de corriente eléctrica a través de una separación en un circuito y se sostiene por la presencia de una columna de gas ionizado llamado plasma, a través del cual fluye la corriente. ¿En qué consiste? Se basa en someter a dos conductores que están en contacto a una diferencia de potencial, por lo que se termina estableciendo una corriente eléctrica entre ambos. Si posteriormente se separan ambas piezas, se provoca una chispa que va a ionizar el aire circundante, permitiendo el paso de corriente a través del aire, aunque las piezas no estén en contacto. La luz que surge del arco eléctrico es causada por la descomposición eléctrica del gas aislante en el caso del aire convencional. La descomposición forma plasma, el cual emite una gran cantidad de luz. Historia de la soldadura por arco eléctrico. Lo que es la soldadura por arco eléctrico fue uno de los descubrimientos con mayor peso a nivel industrial. Más aún en la actualidad, conjuntamente estuvo de la mano con la temporada, resaltando que fue propuesta a principios del siglo XIX por el científico inglés Kubrick en el año 1800. Así sucesivamente fue pasando el tiempo, de manera que no solo indagó sobre el tema, sino muchos otros profundizaron sobre la soldadura por arco eléctrico. Entre ellos encontramos a dos investigadores rusos en el año 1885, dándose lo que era la soldadura por arco de carbón, la cual por ende usaba un electrodo de carbón. Se puede afirmar que ganó mucha fama con el transcurrir de los años. 4 años después fue patentado como soldadura con varilla metálica, aunque no tuvo mucha importancia hasta que el sueco Oscar inventó lo que conocemos como electrodo recubierto para el año 1904, tomando entonces gran valor cuando este sueco logró indagar un poco más y así llegar a tener una información bastante contundente para el año 1950. Fue este el descubrimiento, alcanzó un uso bastante extenso de una. Los estudios de Oscar realmente marcaron la diferencia, porque al presentar el material fundido sin ningún tipo de protección, se encuentra libremente en contacto con el oxígeno y el nitrógeno del aire. El mismo al enfriarse se convierte en un metal frágil, por ende perjudicaría lo que es la estructura que se está soldando. Entonces, al cubrir los electrodos con una pasta de polvo y otros materiales, evita el acceso directo del aire al metal fundido. La soldadura por arco eléctrico fue creada por el ruso Nikolai Slavinov y el norteamericano Charles Coffin a finales del año 1800. Más o menos para el año 1900, Strunger realizó lo que se le conoce como electrodo de metal recubierto, específicamente en la Gran Bretaña, creando así algo mucho más estable. Elementos de la soldadura por arco eléctrico. Plasma. Permite el paso de corriente entre dos conductores para así formar el arco eléctrico. Está formado por electrodos que transportan la corriente y que van del polo negativo al positivo, de iones metálicos, de átomos gaseosos que se van ionizando y estabilizando conforme pierden o ganan electrones, y de productos de la fusión tales como vapores que ayudan a la formación de una atmósfera protectora. Esta misma alcanza mayor temperatura del proceso. Llama es la zona que envuelve el plasma y presenta menor temperatura que este, formada por átomos que se disocian y recombinan desprendiendo calor por la combustión del revestimiento del electrodo. Otorgan al arco eléctrico su forma cónica. Baño de fusión. La acción calorífica del arco provoca la fusión del material, donde parte de este se mezcla con el de aportación del electrodo, provocando la soldadura de las piezas una vez solidificado. Cráter. Surco producido por el calentamiento del metal. Su forma y profundidad vendrán dadas por el poder de penetración del electrodo y los valores eléctricos empleados. Cordón de soldadura. Está constituido por el metal de la base y el material de aportación del electrodo, y se pueden diferenciar dos partes: la escoria compuesta por las impurezas que son segregadas durante la solidificación y que posteriormente son eliminadas sobre el espesor, formando por la parte útil del material de aportación y parte del metal base, la soldadura en sí. Electrodos. Son varillas metálicas preparadas para servir como polo del circuito. En su extremo se genera el arco eléctrico. En algunos casos sirve también como material fundente. La varilla metálica va recubierta con una combinación de materiales que varían de un electrodo a otro. Gases protectores. Se utilizan solo en algunos tipos de soldadura, como los de tipo MIG, MAG o TIG. Pueden ser inertes, como el argón o el helio, o activos como el dióxido de carbono o el oxígeno. El propósito de su uso es el conseguir una unión metálica lo más parecida al metal base y con las mejores características, ya que es necesario que durante toda la operación del soldeo del baño de fusión esté lo más aislado posible de la atmósfera circundante. De no ser así, los gases atmosféricos podrían ser absorbidos por el metal en estado de fusión o reaccionar con él,
dejando una soldadura porosa y frágil. Esta imagen es un ejemplo de lo que es la soldadura por arco eléctrico y cada uno de sus elementos. Como se puede observar en la imagen, la varilla del electrodo está envuelta en el recubrimiento que en un momento dijimos que estaba compuesto de pasta de polvo y otros materiales. La atmósfera de protección, que son los gases de protección, y el arco eléctrico, en el cual en ese momento sus electrones están yendo del polo positivo al negativo, y el metal base que se está uniendo al metal fundido. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Les agradezco por quedarse hasta el final del video. Gracias.